Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, qué alegría de estar nuevamente en este segundo programa de Radio Ateneo junto a Daniel, junto a Santiago, y en esta sección que hemos llamado Hablarte. Y Hablarte, decíamos la semana pasada que va a ser un ciclo de esta sección que va a hablar de artistas, de pintores y de movimientos artísticos, y quizás, como decíamos la semana pasada, de alguna pintura en específico, pero habíamos decidido empezar por esos artistas que, a juicio personal, no son los más difundidos ni los más conocidos. En este caso, la semana pasada habíamos hablado de Georgina Houghton, una artista británica de mediados del siglo XIX y que encontraron sus pinturas a fines del siglo XX y principios del XXI, generando la controversia de que aparentemente, si ella era la que pintó esa obra, que obviamente lo fue la creadora del arte abstracto y no como se le ha adjudicado a Kandinsky, entre otros. Pero entonces, para redoblar la apuesta, dijimos, bueno, entonces sigamos hablando de un artista que, hasta que no se encontró a Georgina Houghton, se decía que fue la real creadora del arte abstracto, y estamos hablando de Hilma af Klint. Entonces vamos a hablar un poco de ella, contando también alguna que otra anécdota. Comenzamos. En el verano de 1986, un agricultor sueco recuperó la posesión de su casa de campo, abandonada por el último inquilino que la alquiló. En el sótano, junto a la casa, encontró cubierto de polvo de años enormes cajas de madera. Comenta que cuando las abrió quedó aturdido. Había 1200 pinturas, algunas muy grandes, con figuras geométricas de colores intensos. Llamó a un vecino que supuestamente estaba más educado e informado, pero ni siquiera entendía de esa manera lo que acababa de descubrir. Se suponía que las pinturas formarían un gran escenario o que eran mercancía de contrabando. El vecino pensó que llamaría a un amigo que trabajaba en un museo y preguntarle si las pinturas tenían una firma. Sí, contestó. En la esquina dice "Olvídate de Klint". Algunos funcionarios y conocedores de este arte llegaron y se llevaron las cajas. Unas semanas después, el Museo de Arte de Estocolmo publicó un inusual descubrimiento. Fueron más de 1000 pinturas, dibujos y ensayos teóricos, una obra totalmente abstracta con formas geométricas de puro color y textura precisa, firmadas y fechadas en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo inusual estaba en las fechas. Fueron pintadas antes de que Kandinsky, Malevich y Mondrian inventaran la pintura abstracta. Hilma estaba claramente adelantada a los tiempos. ¿Por qué nadie sabía sobre ella? ¿Por qué estaban escondidas las pinturas? Hilma af Klint nació en Estocolmo en 1862 y murió el 21 de octubre de 1944. Su padre era matemático y tenía una gran biblioteca donde la pequeña Hilma aprendió todo sobre geometría y arte. A los 20 años ingresó a la Academia Sueca de las Artes, una de las pocas escuelas que admitieron a mujeres, convirtiéndose en parte de la primera generación de pintoras europeas que montaron exposiciones y se ganaron la vida de su trabajo. Pintó retratos y paisajes realistas muy apreciados por sus clientes. Sus obras fueron dignas y bien hechas, pero con poco propósito. En esos años se inventaron los rayos X y se descubrieron ondas electromagnéticas que podían enviar información a través del aire y el vacío. Estos eventos abrieron un mundo a Hilma, quien llegó a la conclusión de que podrían existir mundos paralelos, mundos invisibles. Así se interesó en estas realidades alternativas para ella y diferentes niveles de percepción, porque en este momento las ciencias estaban interesadas en el espiritismo, o al menos tenían límites activos. Hilma comenzó a hacer sesiones espirituales, animadas por la posibilidad de comunicarse con sus hermanas más queridas que murieron prematuramente. No podía comunicarse con su hermana, pero formó un club con otras 5 mujeres. Se reunían todos los viernes y convocaban espíritus y tenían sesiones de pintura y poesía automática. El grupo de mujeres era llamado Las 5. Ellas se dedicaban a estudiar la teosofía, el ocultismo y las prácticas espirituales. A medida que avanzaba en su carrera, Klint experimentaba con formas y colores abstractos, explorando la conexión entre el arte y lo espiritual. En 1906 comenzó a producir una serie de pinturas conocidas como las pinturas para el templo, que consistían en obras abstractas, enormes y coloridas, que según ella estaban destinadas a un templo espiritual que aún no se había construido.
Hilma comenzó a crear pinturas raras, con manchas al azar, fingiendo dejar ir otras energías. Luego fue a ordenar ese caos basado en las estructuras geométricas de la naturaleza que conocía bien desde pequeña. Le gustó tanto que dejó de lado sus paisajes y retratos anteriores. Sin embargo, temiendo por su reputación como pintora de retratos y por su solvencia económica, tomó la desconcertante decisión de llevar una doble vida. Pasó algunos días pintando sus encargos y otros encerrándose en su casa de campo para desatar una pasión creativa que mantuvo en secreto. Siguió así durante varios años y al día que escribió su testamento indicó a su nieto Eric como único heredero, siempre y cuando guardara sus pinturas en cajas de madera que solo pudieran abrirse 20 años después de su muerte. ¿Por qué decidió esto? Tal vez consideró que sus pinturas fueran una visión personal muy íntima y sincera. Quizás pensó que su trabajo estaba completamente fuera de las reglas académicas y que hacerlo público pondría fin a su exitosa carrera. O tal vez era tan arrogante que el mundo no estaba listo para ver su obra. Hilma no explicó nada. La vida decidió lo contrario. Su nieto dejó este mundo antes de la fecha de la revelación y las pinturas permanecieron ocultas muchos años más de lo que Hilma quería, hasta 1986, cuando, como decíamos, el granjero sueco las descubrió en su sótano. En los años 80 ya estaba plenamente establecida la vanguardia de principios del siglo. El arte siguió su propio camino, más diferente que nunca. Y en medio de todo este rumor, Hilma af Klint volvió del inframundo para tomar su lugar como la verdadera madre de todos los aventureros de la abstracción. Una de las anécdotas más fascinantes sobre Hilma af Klint es cómo llegó a crear su serie de obras conocidas, y hacíamos referencia anteriormente, como las pinturas para el templo. Se dice que en 1904 Hilma experimentó una especie de revelación espiritual durante una sesión de espiritismo con las 5, el grupo famoso de mujeres que ella integraba. Compartían intereses espirituales, además, y debemos recordar, y ocultos. Después de esa experiencia, afirmó haber recibido un mensaje de seres espirituales superiores que le instaban a crear una serie de pinturas que servirían para un templo espiritual aún por construirse. Esta revelación la llevó a producir las obras abstractas y simbólicas que conforman su serie más icónica. Decíamos que Hilma af Klint produjo una cantidad significativa de obras a lo largo de su vida, mantuvo gran parte de su trabajo en secreto y lejos del ojo público. En su testamento hacíamos referencia a desconstrucciones específicas de que su obra abstracta no fuera mostrada al público hasta al menos 20 años después de su muerte, cosa que al final no fue y fue mucho más tiempo. Y quizás debido a la naturaleza provocadora y espiritual de sus pinturas, esta decisión peculiar añade un aire de misterio e intriga a su legado artístico y plantea preguntarse sobre sus motivaciones y creencias personales. Su enfoque único y visionario para la abstracción, combinando elementos simbólicos y espirituales, la distinguen como una figura clave en la evolución del arte moderno. A medida que su obra ha sido redescubierta y valorada, el legado de Hilma af Klint ha influido en generaciones posteriores de artistas y de pensadores. Su audacia para desafiar las convenciones artísticas de su tiempo y su capacidad para explorar nuevas formas de expresión han inspirado a artistas contemporáneos a seguir explorando la relación entre el arte, la espiritualidad y la conciencia. El legado de Hilma af Klint trasciende los confines del arte convencional, dejando una marca indeleble en la historia del arte abstracto y sirviendo como una fuerte inspiración para aquellos que buscan explorar las profundidades del pensamiento creativo y de lo espiritual. Y aquí hemos llegado al final de una nueva vida, de una nueva biografía de una gran artista como lo fue Hilma af Klint. Recordamos la semana pasada fue Georgiana Houghton, y queríamos acercarnos un poco a esta historia fascinante de Hilma af Klint. Así que lo dejamos por acá, nos estamos encontrando la semana que viene para una nueva artista, viene otra artista de esas que no se conocen tanto pero que merecen ser contadas por el legado que han dejado en la historia del arte. Hasta la semana que viene. Hablarte con Diego Alexandre.